Estamos con Guillermo Holzman para analizar lo que está sucediendo en nuestro país vecino, en el Perú, que esto también le ha afectado a Chile. Así que, analista internacional, nuestro querido Guillermo, buenos días, bienvenido a ATN Contigo. ¿Qué tal, Joaquín? Un agrado saludarte como siempre. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo ha estado su semana? Bien, bien, esperando la lluvia el fin de semana, nada más que hay que prepararse porque además viene con frío y con viento. Así que si va a salir con paraguas, que no se le dé vuelta. Exacto, conseguir un buen parado, una buena chaqueta también. Ojo con los cambios de temperatura y a los que seguimos un poco resfriados también a cuidarnos de estas precipitaciones que vienen en la región metropolitana. Y desde hablar de la región metropolitana vamos a trasladarnos a la República Hermana del Perú porque ha decretado estado de emergencia en sus fronteras para controlar a los migrantes. ¿Cómo ves esta situación que los ánimos están bien caldeados en Perú, no tan solo por la crisis política que ha estado viviendo estos últimos años, sino que ahora la noticia se concentra en la crisis migratoria? Exactamente, una crisis migratoria que a raíz de las decisiones que toma Chile de desplegar Fuerzas Armadas en su frontera para evitar el ingreso de inmigrantes por pasos no habilitados y por lo tanto son migrantes irregulares, en definitiva están generando, yo diría, la agrupación de migrantes en la frontera de Perú con Chile, como también la frontera de Bolivia con Chile. Y esto genera un problema social, sin lugar a dudas, primero que nada político, ¿ya? Que se traduce en un impacto al interior de las ciudades fronterizas de los países vecinos y también un problema, yo diría, diplomático en términos de cómo se busca una solución. Los migrantes en general son desde Venezuela, desde Colombia y también que muchos que llegan desde Haití, no tan solo directamente a Chile, sino que ingresan también por países como Ecuador o Perú e intentan ingresar a Chile. Como Chile está generando, yo diría, un mayor control fronterizo a raíz del despliegue militar al cual hacíamos referencia, para Perú se transforma en que en Tacna hay muchos migrantes que no tienen dónde ir. Y ahí viene la primera problemática social, que en el caso de la presidenta Boluarte ha determinado un estado de emergencia en todos sus pasos fronterizos. Perú tiene fronteras con Colombia, con Exacto. Brasil, con Ecuador, con Chile y con Bolivia. Y eso, sin lugar a dudas, viene a plantear en la práctica un problema que se traduce en la decisión que toma Perú en términos de declarar estado de emergencia. Primero, para poder controlar, digamos, los migrantes. Y la presidenta Boluarte fue muy clara en términos que ellos quieren tener una migración que sea regular, segura y ordenada, siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas. Y eso Perfecto. significa que esta migración debe estar asociada a que cada uno de estas personas que están migrando y que están transitando por Perú tengan su documentación al día. Y esa documentación significa saber quién es cada persona, y saber en consecuencia si viene con su grupo familiar, las necesidades que pueda tener. Y para Perú significa disponer de recursos adicionales para poder darle alimentación, atención de salud en lo que necesitan y regularizar su situación dentro de Perú. Perú tiene alrededor de 1.700.000 migrantes ya instalados en Perú y ellos estiman de que alrededor de 400.000 no tienen la documentación que acredite su identidad. Y es ahí donde se justificaría en la decisión peruana este estado de emergencia que se ha decretado. Recordemos que Chile es el país destino de todos estos migrantes. En consecuencia, cuando Chile cierra Exacto. la frontera, obviamente se generan los problemas en las ciudades fronterizas, tanto de Bolivia como de Perú, y eso exige el despliegue de un trabajo diplomático de la relación entre los países y de cooperación. La Exacto. primera, la primera, la primera etapa es ¿Ya? poder darles la asistencia humanitaria que los migrantes necesitan al Exacto. estar en ciudades que no tienen las capacidades para poder absorber las necesidades que cada uno de ellos posee. A Exacto. su vez también significa manejar los conflictos que se producen entre los migrantes que muchos de ellos han pagado para que los trasladen, en este caso a Chile, Mm. pero que quedan varados en Perú. Y en esa perspectiva, lo que hace Perú es
reconocer que hay un problema cuando Chile cierra las fronteras. Este despliegue militar busca dar tranquilidad, evitar los conflictos digamos, de parte de los migrantes. Muchos de ellos piensan que por haber pagado, digamos, su traslado, ¿no es cierto?, desde su país de origen hasta Chile y no pueden ingresar a Chile, se sienten estafados y obviamente genera un ambiente de bastante tensión. Y eso es lo que justamente quiere controlar y evitar mayores problemas en el caso de Perú. Y que, como tú bien decías, en el caso de Perú, se suma a un problema interno de protestas masivas que se produce también digamos, en ciudades fronterizas, particularmente con Bolivia. Guillermo, bueno, debido a este decreto de estado de emergencia por parte de las autoridades de Perú, sacó la voz la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, y cito textual: tenemos un canal de diálogo abierto y permanente con el Perú, pero cada estado es soberano del resguardo de sus fronteras y sobre eso como gobierno no nos corresponde opinar. ¿Qué te parecen las declaraciones emitidas por parte de la Cancillería chilena? Digamos, están dentro de lo que es el formato diplomático de las relaciones entre ambos países. Digamos, Chile tomó una decisión soberana cuando hace el despliegue militar en la frontera, y eso claramente iba a generar las problemáticas que hoy día estábamos viendo en términos de una gran cantidad de migrantes que quedan varados en la frontera peruana, en la frontera peruana con Chile, y Perú debe hacerse cargo de eso. Pero como no tiene la preparación, porque hasta ahora, digamos, cuando Chile, digamos, mantenía la frontera abierta y pasaban muchos migrantes por pasos no habilitados, finalmente acá se autodenunciaban, y Chile le prestaba como la ayuda y la asistencia, digamos, social y humanitaria que requerían. A la hora, al restringirse todo eso, el problema lo pasa a tener Perú. Y Perú necesita destinar recursos para eso, porque son personas que no tienen muchas veces el dinero suficiente para poder sostener su alimentación, no tienen la capacidad de poder sumarse a la línea de ayuda de salud que ellos pueden requerir, especialmente si viajan con niños. Exacto. Y eso hace que Perú tenga, digamos, dos problemas en este estado de emergencia. Uno, digamos, ver qué hace con las personas que hoy día están en Tacna o en los poblados fronterizos, y lo otro, lo que sucede en su frontera con Ecuador. Estos migrantes vienen desde Venezuela o Colombia, pasan por Ecuador e ingresan a Perú, y hasta ahora tanto Colombia, Ecuador como Perú les dejaban pasar a sabiendas de que su destino final era Chile. En consecuencia, ahora es necesario generar la cooperación y la disposición del gobierno peruano dentro de sus decisiones soberanas, y también ecuatoriano, para poder cortar este tráfico de migrantes. Y eso, digamos, y cortar y controlar justamente el ingreso de migrantes a cada uno de los países. Y esto no es un tema tan fácil como se pretende. Estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de decenas, estamos hablando de miles de personas. Y eso va a generar necesariamente también una intervención internacional de organismos de Naciones Unidas, porque acá la solución finalmente va a pasar por la instalación de campamentos para migrantes irregulares, mientras se establecen las condiciones en las cuales ellos pueden quedarse en el país, sea temporalmente, darles la identificación respectiva, en fin, y el acceso a todos los sistemas de ayuda que cada país tiene. Y eso es lo que hoy día se trata de solucionar, pero depende, como bien decía la Cancillería chilena, de las decisiones soberanas que tome cada uno de los países. Y esos elementos de lo que hoy día se está conversando y se está negociando. Guillermo, bueno, hay un dicho hay que aprender en cabeza ajena. ¿Tú crees que la misma decisión que tomó el gobierno del Perú debería tomarla el gobierno chileno, el cierre de fronteras? Voces ya están pidiendo esto. ¿Crees que será la solución para la crisis migratoria que también la vive Chile? O sea, acá lo ideal sería, a mi modo de ver, hacer un cierre temporal de fronteras para poder regularizar a los migrantes. El gran problema con muchos de los migrantes es que no tienen documentación, y los países de origen, llámese Venezuela, Colombia, no cooperan en forma oportuna para poder acreditar la identidad de las personas.
Cuando un migrante se conoce su identidad de su país de origen y por lo tanto hay un respaldo en su país de origen respecto a que efectivamente esa persona es ciudadano de ese país, con esa identidad ya cada país puede decidir si acaso lo devuelve a su punto de origen o le da la facilidad de ingreso, ¿ya? Y coloca las condiciones para que un migrante pueda ingresar, en este caso a Chile o incluso a Perú, digamos, porque ese permiso que le da Chile le permite poder acceder a la CEFAM, a los centros de salud, le puede permitir, qué sé yo, colocar provisoriamente a su hijo en una escuela pública, le puede generar una ayuda incluso del Estado. Y todos esos elementos que no están en ningún presupuesto de ningún país, en definitiva, se van organizando y se va logrando la coordinación de los recursos del Estado para poder enfrentar esta crisis. En este minuto, el problema es no solamente la cantidad de migrantes, sino que dentro de ellos hay muchas personas indocumentadas que están llegando cuyos antecedentes se desconocen. Por lo tanto, acá, si hay una adecuada coordinación entre las decisiones que ha tomado Chile, las que está tomando ahora Perú, a lo cual debería sumarse posteriormente Bolivia y Ecuador en lo principal, sin ¿Ya? lugar a dudas se va a poder controlar todo esto. Perfecto. Guillermo, para cerrar el tema de Perú, ¿crees que esto desvía la atención y la atención política de la crisis política que está viviendo Perú? ¿Crees esto? Yo creo, yo creo que más que desviarla le va a colocar otro punto adicional, Ya. porque muchos de estos migrantes, en virtud de su frustración por no cumplir el objetivo de llegar a Chile, finalmente se van a transformar en un problema adicional que van a aumentar probablemente la intensidad de las protestas, digamos en Perú, que tiene una dinámica propia. Recordemos que estas protestas buscan la renuncia de la presidenta Boluarte, a la renuncia digamos, de todo el Congreso, y hay objetivos políticos. Por lo tanto, muchos de estos migrantes, dada su frustración, se van a transformar en un problema que va a profundizar justamente la conflictividad social al interior de Perú. Y en el caso de Chile, digamos, también se va a ir generando, digamos, un nivel también de mayor tensión y de mayor presión de los migrantes hoy día regulares que están en campamentos dentro de Chile, cercanos a Colchane, que van a buscar también una solución. Pero el tema de la solución no depende tanto ni de Perú como de Chile, como el hecho de que los países de donde son originarios integren antecedentes para poder identificar adecuadamente quiénes son las personas que están hoy día en este proceso migratorio. Exacto, Guillermo. Te agradecemos tu análisis con respecto a lo que está pasando con Perú y Chile y también los vecinos países que tiene el país de Perú para controlar su crisis migratoria. Todo esto a raíz de un programa de televisión de investigación que dio a conocer este problema que tiene Perú en su ámbito migratorio. Bueno, de Perú y de Chile nos vamos a analizar lo que está pasando en Estados Unidos porque se concentró la noticia dado que el actual presidente Joe Biden anunció su candidatura a la reelección para seguir gobernando los Estados Unidos. Todo esto va a competir con su contrincante ahí, Donald Trump. ¿Cómo ves esta nueva candidatura de Biden? A ver, yo te diría que estaríamos en un proceso político que va a ser cada vez más complejo. Perfecto. ¿Por qué? Porque primero, Biden tempranamente, pensemos que estamos en el mes de abril, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre del año 2024, es decir, del próximo año. Exacto. El proceso de primaria, que es obligatorio en Estados Unidos y que deben seguir tanto el Partido Republicano como el Demócrata para nominar, perdón, a sus candidatos presidenciales a la elección de noviembre, empieza recién en enero de 2024. Es decir, Perfecto. estos anuncios con 7 meses de Bien anticipación, anticipado. que ya hizo Trump, y lo está haciendo Biden ahora, van a generar un ambiente muy complejo al interior de Estados Unidos y a nivel mundial, dada la Perfecto. visión distinta que tiene Biden y que tiene Trump. Adicionalmente a eso, Joaquín, tenemos que estos dos candidatos ¿Ya? estarían llegando ¿no es cierto?, a las elecciones de noviembre con prácticamente 80 años, en el caso de Biden Exacto. 82 años, en el caso de Trump 80 años. Por lo tanto, tenemos una suerte de elecciones donde los candidatos no representan una renovación de la política en Estados Unidos y por lo tanto va a haber mucho debate al interior del Partido Republicano y Partido Demócrata
respecto a estas decisiones que ha comunicado hoy día Biden y que ya conocíamos de parte de Trump. ¿Cuál es tu evaluación con respecto al gobierno y a la gestión de Biden y si crees que deben emerger nuevos liderazgos con más juveniles, por decirlo, más jóvenes en los Estados Unidos? Actualmente, tanto Biden como Trump representan un tapón en la posibilidad de la renovación generacional de la política estadounidense. Y no hay liderazgos suficientemente sólidos o suficientemente potentes como para poder decir que pueden reemplazar estos liderazgos que están representados hoy día por Biden y por Trump. Y eso constituye un problema en la democracia estadounidense. Una democracia donde el Perfecto. Partido Republicano y el Partido Demócrata, en el caso del Partido Republicano está dividido, en el caso del Partido Demócrata está fragmentado. No hay suficiente capacidad para poder tener caras nuevas, rostros nuevos que sean aceptables para para la estructura de cada uno de los partidos y también para la opinión pública estadounidense o para el ciudadano estadounidense. Yo creo que ahí hay un problema de la democracia estadounidense que va a complicar. La gestión de Biden hasta ahora se ha concentrado, yo diría, en una parte, en mantener los objetivos de Trump, pero implementados de forma distinta. Ya, Hoy día Estados Unidos está en un proceso de reindustrialización y de ser autosuficiente desde el punto de vista tecnológico, industrial, comercial y financiero, y asumiendo un rol, yo diría, de orientador y de liderazgo a nivel mundial. Y eso probablemente Biden lo va a seguir manteniendo. Ahora, la gestión económica de Biden, a pesar de estar muy bien en las cifras de empleo, está en el tope, en el techo de la deuda, que es un tema que hoy día se está discutiendo en el Congreso estadounidense. O sea, Estados Unidos está haciendo todo esto, incrementando su deuda, y a su vez también eso tiene un efecto, qué sé yo, en la economía estadounidense y en la economía mundial. Y esos elementos probablemente son los que lo más débiles de Biden, si es que no logra resultados pronto. Y esos resultados claramente van a ser criticados por Trump. Consecuencia, lo que teníamos hoy día es que la administración Biden, más allá de que logre o no logre algunos avances importantes, como es el hecho prácticamente de un pleno empleo que tiene hoy día, sin embargo, la perspectiva de inflacionaria dentro de Estados Unidos ha generado también problemas internos y un cuestionamiento a un Biden, que ahora ya perfecto. con su definición de ser candidato, va a estar expuesto a las críticas que haga Donald Trump. Donald Trump, que está con un juicio civil, se le va a Exacto. sumar otro juicio y hay dos causas más adicionales que van a estar marcando la agenda política estadounidense y que nos hacen pensar de que de aquí a enero pueden haber todavía cambios conforme sea la dinámica de esta confrontación entre Biden y Trump dentro de esta pre-campaña que no está en la institucionalidad democrática estadounidense. Exacto. Bueno, vamos a estar atentos a los candidatos a este proceso, a la presidencia de los Estados Unidos, a este proceso de candidatura y vamos a ver también si emergen nuevos liderazgos. ¿Le perjudica toda la polémica que ha causado este enfrentamiento con la justicia por parte del expresidente Donald Trump? ¿Le afecta en su carrera? Hasta ahora, los juicios que tiene por violación o acoso sexual, que son los dos principales que hoy día conocemos, no tienen tanto efecto o impacto negativo en el apoyo, digamos, electoral que pueda tener Trump. Sin embargo, los otros juicios, uno por la responsabilidad que le cabe por el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021, y otro por lo que es, digamos, la votación en Georgia, donde también hay un problema de fraude, probablemente esos sí tendrían una capacidad de poder ya desarrollarse efectivamente y llevarlo a las cortes respectivas, a las cortes federales dentro de Estados Unidos. Esos sí podrían tener un efecto negativo en su Guillermo. campaña. Probablemente el silencio que tiene Trump hasta ahora tiene que ver más con esos dos juicios que todavía no se hacen públicos que con respecto a los de abuso sexual que actualmente se están ventilando en cortes locales. Guillermo, ¿cuál crees que va a ser la conclusión de estos juicios que está enfrentando Donald Trump? ¿Cómo va a Eh, terminar yo, todo esto? yo tiendo a pensar de que las evidencias que ha logrado reunir la Corte de Manhattan particularmente,
digamos, van a complicar. La próxima audiencia de este juicio que comenzó tan mediáticamente hace un par de semanas atrás, la próxima audiencia, te decía, va a ser en el mes de diciembre. Es decir, apenas 30 días antes de que empiece oficialmente el periodo de primarias en Estados Unidos. Y la evidencia que tiene el fiscal que lleva el juicio en Manhattan parece ser bastante sólida porque no se trata de un solo caso, sino que se van sumando otros. Y lo más relevante dentro de ese juicio es que se va a establecer si efectivamente Trump violó las leyes electorales de Estados Unidos al destinar recursos de la campaña presidencial del 2017 para poder pagar el soborno a la actriz porno que aparece denunciándolo como abusador sexual o como violador. Exacto. Pero esta plata se pagó al abogado que representaba a Trump para que hiciera el soborno. Si Exacto. eso efectivamente se logra demostrar y acreditar y ser aceptado por el jurado, definitivamente puede tener un efecto bastante, yo diría, digamos, importante en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Exacto, Guillermo, te agradecemos este tiempo de análisis de la política en el ámbito internacional. Bueno, hablando de elecciones, se nos viene el 7 de mayo, así que ya estaremos analizando la contingencia política en nuestro país. Te agradecemos este momento de conversación. No, gracias a ti, Joaquín, que tengas muy buen día. Nos reencontramos pronto para analizar el ambiente político en nuestro país. Guillermo Holzman, analista político aquí en TN Contigo, el matinal que nos hace también analizar y informarnos de lo que está pasando a nivel internacional. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo igualmente para ti.